Feliz sábado, tengan todos ustedes y sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase nuevamente. La idea era hacer esta clase el sábado pasado, pero hubo un pequeño inconveniente con la conexión del internet, entonces por eso no se hizo. Así que quiero continuar con esa temática. Y la pregunta que se hace es, ¿por qué fijamos tiempo? ¿Cuál es la importancia del tiempo? Y sé que todos nosotros, ya sea que hayamos llegado en 2016 o antes, o empezando el movimiento, o incluso pues hace 2 años atrás, de igual forma, hemos entendido de que el tiempo es una plataforma fuerte, ¿no? Y que también se hizo prueba, hubo prueba en las dispensaciones anteriores y tenían que ver con eso también. Entonces, quiero continuar con esta temática y había hecho un pequeño resumen de la clase que había dado Matías acerca de que él habló también sobre algunas citas que son controversiales a veces en el movimiento adventista y son mal interpretadas porque simplemente se dice no hay más tiempo definido, por tanto no se pueden estudiar en base a eso. Así que simplemente Elena White dijo que no y ya está. O tomar un versículo de la Biblia y decir, nadie sabe el día ni la hora, así que por tanto no tenemos por qué andar fijando fechas o esto. ¿Y por qué ese miedo tanto a fijar tiempo? ¿Ya? Entonces, voy a continuar y quiero empezar. Bueno, hay muchas partes que podemos empezar, pero quiero dar una revisión al mensaje de los 3 ángeles. Quiero hacer esta línea y quiero que ustedes me ayuden. ¿Ok? Entonces, esta es quiero hacer aquí la línea de los mileritas, pero podría decirle así sacerdotes, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes me ayuden a llenar acá y vamos a empezar. ¿Cómo nosotros empezamos esta línea? ¿Qué hito ponemos acá primero? Bueno, esto es muy fácil y sencillo, yo sé que ustedes saben, así que necesito de ayuda. 1798. Así es. ¿Qué decimos de 1798? ¿Cómo lo marcamos? Tiempo del fin. Tiempo del fin, exactamente. ¿Y qué hito va aquí? El aumento de conocimiento, edita la fecha u las otras. También podemos ponerlo. También sabemos que hay en cada dispensación hay un aumento de conocimiento y hay una formalización del mensaje. Es correcto. Ajá. Entonces, de 1816 a 1818. Sí, y la otra y 1833, que es la formalización, que fue la caída de las estrellas, ¿sí? acá en formalización ponemos 1833. Ajá. Entonces podríamos decir que acá ponemos 1816 o 1818. En esos 2 años fue el aumento de conocimiento. Ok. Entonces le vamos a poner 16 y 18. ¿Está bien así? Sí. Pues sí. Ok, y acá ¿qué hito ponemos? ¿Qué hito va acá? A ver, ¿quién está ahí? ¿Sea Lili? ¿César?
Iris. Bueno, sí, pues, mira. 19 de abril de 1844. No sé si estarán de acuerdo. Pregunta a los demás. Pero yo pondría eso, 19 de abril. Yo Acá, colocaría, Edita, yo colocaría 1844, 1850 y 1863. ¿están de acuerdo con eso? Esta es es la línea de los sacerdotes, ¿sí? No estoy haciendo la gran línea. Entonces quiero Ah, ya. saber, En el caso de la línea de los sacerdotes, el pueblo de los mileritas sería 1800, sí, el 19 de abril del 44. 1844 o Mm, 1840. 19 de abril. Ajá, lo vamos a poner acá, 19 de abril. No, a ver, espérenme. A ver, 19 de abril. Ajá. ¿Y qué? ¿Solo si lo dejamos? Podemos agregar algo más ahí. El año podría agregar, si quieres. Quiero colocar la llegada de los mensajes, de los 3 mensajes angelicales. Así que igual yo tengo aquí mi línea, pero también quiero saber qué piensan ustedes, porque yo tengo 1840 acá, tengo el 11 de agosto. Entonces no sé si estoy bien en línea de los sacerdotes o simplemente estaba marcando la línea de los 144.000. Entonces tenía esta pequeña duda. Entonces quería saber qué piensan ustedes. sí, ahora sí me acuerdo, 1840, que fue, ¿Sí? A ver. se le dio poder al mensaje. Ok, vamos a marcar la llegada del primer ángel, ¿vale? Y sabemos que el primer ángel llega aquí, ¿cierto? Primer mensaje, yo no sé si se ve así. Ok, aquí llega el primer mensaje. ¿Cuándo llega el segundo mensaje? Vamos a hacerlo así más fácil. En nuestra historia, en 2001, ¿no? Estamos siempre acá, en la historia de los milenitas. Ya vamos a llegar a nuestra historia. ¿Cuándo llega el segundo mensaje angelical? Es que hay dos visiones en ese caso, ¿no? Del segundo mensajero, porque en sí hay un segundo mensajero que vendría a ser en 840, Ajá. Joseph Smith, pero en un otro sentido también puede ser Snow, Samuel Snow. Entonces depende. ¿Qué les parece? Porque lo que quiero marcar ahora, la línea que quiero hacer yo ahora es la llegada de los mensajes. Eso es lo que quiero hacer. ¿Qué les parece si pongo aquí 1840? Está bien. ¿Mm? Porque lo que Sí. quiero marcar es la llegada de los mensajes. ¿Ok? Vamos a ver. 1840. Ajá, y como nos dice César, segundo mensaje angelical. Vamos a ponerlo por allí. Ok, sabemos que aquí hay, vamos a ver. ¿Qué hito viene después? 15 de agosto. 1850. ¿Sí? Yo digo 1850, pero no sé, no estoy segura. Viene el 21 de julio. 1844. Si ponemos acá 1844, este es un repaso, que a veces a mí se me complica un poquito, porque a veces se me olvida, así que por eso quiero repasar. ¿Qué les parece así? Entonces, ¿colocamos aquí la llegada del segundo mensaje o lo colocamos, digamos que por acá? ¿Cuándo llega el tercer mensaje angelical? ¿Dónde coloco aquí el tercer mensaje, la llegada del tercer mensaje? Mirita, ¿no vamos a poner un quinto hito? No.
Ok. Sería en Exeter, ¿no? Ujú. Exeter. El día 21 de julio. Ujú. 19, ¿qué? Agosto 15. Marco, cuando te refieres a no poner un hito, ¿a qué te refieres? No, yo he dicho los 5 hitos. Porque tú has puesto 4, ¿no? Hitos Ujú. principales. Pero si 1850 no es el último, entonces nos imaginamos uno después o cómo, y por eso, no, porque normalmente siempre ponemos 5. Y en esa línea de 5, 1850 es el último. Pero tal vez estás en otra Tengo línea. tengo entendido que cuando, y no estoy, sí, no estoy segura de eso totalmente, pero si hablamos de la gran línea, ponemos 1850 y no sé, y 1863, que marcaría la segunda avenida, ¿ya? Pero ahora lo que quiero marcar es solamente la llegada de los mensajes. ¿Cuánto nosotros lo marcamos? ¿En dónde? Eso es lo que quiero, porque quiero enfocarme un poquito acerca de los 3 mensajes angelicales. Yo sé que hay toda una enseñanza de cómo llegan, de por qué, pero no es mi enfoque ese ahora. Solo quiero marcarlo. Por eso quiero que me ayuden en eso. Edita. Ujú. Miller, bueno, 1798 como habíamos colocado. ¿Mm? 1818, la formulación 1833, 1840. Luego Ujú. aparece no el 21 de julio, el 1 de agosto y el 15 de agosto. Y el 22 de octubre, cierre de gracia. Vamos a poner aquí. Aquí sugieres que ponga 1 de agosto y aquí el 15 de agosto. No, 21 de julio, 1 de agosto y 15. Que sería Boston, Concord y Exeter. Ah, claro, sí. Ok. Entonces puedo poner aquí 1 y 15 de agosto. Y acá tú quieres que ponga 20. Creo que Lili se refiere, ahí donde tú has puesto 44, Ajá. eso es el 21 de julio. Ajá. Bien. Y después viene agosto y el 1 y el 15. ¿No, Lili? Ah, Ajá, sí. creo que yo estoy antes, Sí. era. Ok. Entonces acá y después acá, 21, agosto. 1 de agosto y 15 de agosto. Sí. Ok. Listo. Ajá. No, pues agosto no viene antes de julio. Julio, agosto. Aquí es el 15 y aquí es el 21. A ver, estoy un poco equivocada, espérenme. No sé qué línea hacen Aquí, ustedes, yo voy a mirar. ¿verdad? ¿Esto es lo que dice? 1 de agosto, así. Y 15. Sí, No, primero Ok, es 21 de julio, que es Boston. Después espera. 1 de agosto, que es Concord. Y 15 de agosto es Exeter. Entonces lo marco acá. No, sí. eso yo pensaba, Edita. Ujú. ¿Así? Sí, No. Ujú. 1 de agosto y 15 de agosto. Ok. Boston, Concord, Exeter. Y 15 de agosto. Boston, Concord y Exeter, ¿cierto?
Eso. Ok. ¿Dónde marcamos allí la llegada del tercer mensaje? ¿Estamos de acuerdo que aquí llega el segundo mensaje? ¿Están de acuerdo todos? Y el segundo mensajero no es el no. ¿O lo marcamos en 1842? ¿Dónde colocamos? Yo pensé que llegaba, perdón, Edita, yo pensé que el segundo ángel llegaba el 19 de abril del 44. Pensé, no sé. ¿Qué piensan los demás? Sí, correcto, pero ¿qué hito sería esto? Esa es la pregunta, creo. Me parece que era tiempo de tardanza. Estaban esperando la avenida ahí, pero hicieron los cálculos mal, lo estaban haciendo con la primavera y tenía que ser con el otoño. Cayó entonces el 22 de octubre. ¿Cuándo es que nosotros tenemos los dos diagramas? ¿Qué año? El primero lo hicieron en el 42, pero lo publicaron en el 43. Y el segundo no fue el segundo. En 1850. No, el primero no fue publicado en 43, fue publicado en mayo de 42. Yo quiero sugerirles lo siguiente, ¿ok? Vamos a poner acá, lo vamos a hacer pequeño y vamos a poner el 1800, voy a poner todo. 1842. Mayo, ¿verdad? Que fueron hechos los diagramas. Vamos a poner aquí los dos diagramas. 2, ¿verdad? No, como dos. ¿Ah? Como dos. ¿Un diagrama o dos diagramas? Uno. Exacto. Vamos a hacerlo así el cuadro. Vamos a poner que tiene diagrama. Ok. Yo quiero sugerirles que aproximadamente aquí llega el mensaje del segundo ángel. Porque esto iba a haber un desarrollo. Recuerden que el mensaje del segundo ángel y el tercero corren juntos, ¿cierto? Pero aquí hubo una cierta controversia o con este diagrama. Entonces, yo no sé si ustedes piensan igual, ¿ya? Pero estuve viendo este asunto, porque igual yo estaba confundida, pensaba que el segundo ángel incluso había llegado aquí, precisamente. Pero no sé ustedes qué piensan. ¿O qué sugieren? Porque creo que a veces esto también a veces nos hace olvidar un poco. Entonces, para que lo tengamos bastante claro. Perdón, ¿cuál fue tu pregunta? Sí, que yo sugiero colocar aquí la llegada del mensaje del segundo ángel en 1842, en mayo. Pero obviamente eso tuvo su desarrollo, ¿sí? Porque igual yo tenía una confusión acá, pensaba que era acá, pero no sé ustedes qué piensan, o si están de acuerdo, o qué sugieren. Solamente quería saber qué piensan, qué sugieren. ¿Yesenia? ¿César? ¿Puedes, por favor, repetir la pregunta? Sí, no es una pregunta en sí. Quiero saber qué piensan ustedes si colocamos aquí la llegada del segundo mensaje angelical en mayo de 1842.
Pero si hay segundo mensaje, tiene que haber un segundo mensajero y todavía sigue siendo Miller el mensajero en ese año. Ujú. Entonces, ¿dónde sugieres colocar el segundo mensaje? Bueno, con la llegada del segundo mensajero, así como lo vemos en la historia, que sería Samuel Snow, Ujú. ¿En qué año? 1844. Sugieres acá. Sí, Ujú. ¿Y dónde colocaríamos el mensaje del tercer ángel? ok. El mensaje del tercer ángel sería a partir del 22 de octubre. Lo que pasa es que allí, si tú Ujú. dices que es la línea de los sacerdotes para el tiempo de los mileritas, estás dibujando la línea como tal de, digamos, de toda la historia del Israel moderno alfa, pero no sería la línea de los sacerdotes en el tiempo de los mileritas. La línea de los sacerdotes en el tiempo de los mileritas sería en paralelo con la nuestra, terminaría en 1850, ¿no? Ujú. Acá en 1850. Terminaría la línea de los sacerdotes en su tiempo, Ujú. porque la otra línea, que es la línea de todo el Israel moderno, la primera, ¿no? El alfa, terminaría en 1863, pero esa línea nunca se dio, por eso es que existe el omega. ¿Ya? Creo En- que el tema es que creo que la línea, o sea, la línea de tiempo está como, no sé, está diferente allí. Ok, entonces, ¿qué sugieres que colocamos acá en este hilo? Creo que Sería, sería eso. Estaría bien, creo, hasta ahí. ¿ah? Y acá colocamos 22 de octubre, 21 y después 22 de octubre. Ah, claro, Lo, sí. Por el cierre de la Puerta de la Gracia sería más adelante, ¿no? 1844, 22 de octubre, 21 de julio llega el segundo mensajero y luego 1850, segunda venida, entre comillas, ¿no? Para ellos, que sería paralelo con la ley dominical. Con la ley dominical, digamos, de la línea de los 144. Entonces sería, aquí hasta aquí está bien. Aquí colocaríamos em, el 22 de octubre. Sí, en lugar de 1850, 22 de octubre. Ujú. Y luego ya sería 1850, pienso. Sí, porque estás diseñando es la línea de los mileritas, no la línea del Israel antiguo, el alfa, creo. Entonces sugieres que aquí coloquemos el mensaje del tercer ángel. No puede ser porque sería el cierre de Puerta de Gracia, si es verdad. No puede ser. Ajá. Entonces, ¿dónde lo colocamos? Ok, entonces sería como, no sé, correr más esto. O sea, en lugar de 1840, Ujú. sería allí el 19 de abril del 44. Acá. Sí, por lo que pasa es que 1840 es importante por lo del tema del Islam, pero el 19 de abril es importante por lo del tema del tiempo de tardanza. Entonces creo que sería como intercambiable, dependiendo del punto que uno quiera hacer. Sí, es intercambiable. Ujú. Igual podríamos colocar el 11 acá de agosto. Ajá, sí. Ujú. pero el tercer mensaje sí llega en 1844 porque se apertura el mensaje del santuario. O sea, se Sí, conoce ahí. o sea, sí, el problema es de que no puede ir allí donde habíamos pensado que es, porque ese es el cierre de tiempo de gracia y en el cierre de tiempo de gracia no puede haber mensaje. Entonces, por eso es que está viendo si se corre la línea ya un poco hacia atrás, sí, para que cuadre, porque no puede haber mensaje en el tiempo de cierre de gracia, no puede haber. Eso es cierto. Ujú. Marco, Ahorita, perdón, no Marco, Solange. Este,
¿Me puedes repetir qué línea exactamente estás tratando de hacer? Ok, estoy tratando de hacer la línea de los sacerdotes, mileritas, o sea, no la gran línea. Y quiero colocar el mensaje del primer, segundo y tercer ángel. Ok, la línea de los mileritas Ujú. es bastante compleja, justamente en ese punto que César estaba comentando, porque la línea de 1840 representa el fortalecimiento del primer mensaje angelical. Y el 19 de abril representa la llegada del segundo mensaje o del primer mensaje angelical, pero como tardanza. No sé si me dejo entender. Sí, Ok. sí, preciso, no es eso. Por eso es que tiene que ser intercambiable. O sea, yo pensaría que iría cualquiera de las dos, 1840 o 19 de abril, como tú lo quieras poner. Ya, o sea, es que depende del punto. Porque 2001 tiene las dos características, el Islam y tiempo de tardanza, las dos en un mismo hito. Y luego poner en el medio, en el otro, sería 22 de octubre. Acá. Pensaría, diría yo, no sé. Lo que Sí, pasa es que la línea de los mileritas, hay un periodo de desarrollo que va de la primera parte, por ejemplo, 1798 para llegar al primer ángel, 1840 como el empoderamiento, pero el empoderamiento como que no se completa o no se culmina hasta 19 de abril, entonces es como un progreso, ¿no? Pero entre 1840 y 1842, que sale el diagrama, el primer diagrama, está porque 19 de abril no es de 1840, es de 1844. sí, exacto. Ujú. No, o sea, donde tú lo tenías el 19 de abril, sí está bien, no, allá en el otro hito, pero sí te faltó el 1844, es eso. Ajá, Acá. Eso. Entonces sí está bien acá. sí. Ok. Pero entonces si pones allí 19 de abril de 1844, entonces 1842 ya no tendría sentido, ¿ya? No, no, eso tampoco es correcto, porque el empoderamiento del primer mensaje angelical va de 1842 hasta el 19 de abril de 1844. Pero para que se complete el 19 de abril de 1844, se levanta ese diagrama en 1842. Entonces es como todo un proceso. Un proceso, exactamente, eso me gusta. Ujú. Pero es Pero que entonces, 1842 no puede ir después de 1844, ¿ya? O sea, de acuerdo a la línea de tiempo. Y el fortalecimiento comenzó fue en 1840 cuando se predijo la caída, ¿no? Del Imperio Otomano, que es en eso, ¿no? 1840. empoderamiento del Sí, primero. pero no va después de 1844, el 19 de abril, va antes. Para que se formalice en 1844 se necesitaba la ayuda de los diagramas, del primer diagrama de 1842. Entonces va en medio del periodo de empoderamiento. No sé si me dejo entender. A ver, vamos de nuevo. Ahí donde pusiste 1844, 19 de abril, déjalo como 1840. Ok. Solo para entender como históricamente la línea de los 144.000. Ok. Acá.
Ajá, ese es el 11 de agosto de 1840 con la caída del Imperio Otomano. Ahí tenías antes, 1842, el desarrollo del primer diagrama. Mayo de Mayo. 1842. 21, si no me equivoco, ¿no? O 11 de mayo. En fin, mayo de 1842. Ahí tenés el diagrama. Y después, antes de Boston, tienes igual 1844. Acá. Sí, ahí. Ajá. Pero ahí tienes 19 de abril. Ok. Ahora, entonces tú vas de 1844 hasta 1841, todo ese periodo se lleva a cabo el fortalecimiento. O sea, durante todo ese periodo se lleva a cabo y se concreta el 19 de abril. Y al mismo tiempo, el 19 de abril, llega el segundo mensaje angelical. Por eso es como se marca entre los dos. Entonces, esto sucede acá. Toda esta historia acá, tenemos el segundo mensaje. Así. Del 19 de abril. Hasta donde lo entiendo, sí. Pero el segundo mensaje de abril, el segundo mensaje corre desde el segundo diagrama, si no me equivoco. Exacto, exacto. Eso era lo que trataba de sugerir. Que desde acá corre. Desde el segundo diagrama del 42. Ujú. Y entonces, ¿dónde tenemos el tercero? El tercero, hasta donde lo entiendo, es el 22 de octubre, que empieza a correr. Pero no recuerdo dónde termina el segundo mensaje. Pero también comienza el 15 de agosto, po, el tercer, Em, el tercer mensaje, porque es cuando Elena White también cita eso, en el clamor de medianoche. No, el clamor de medianoche siempre lo hace el segundo mensajero. sí, A ver, bueno, a ver. Porque si César dice que no se puede poner el 22 de octubre, entonces entramos No, nuevamente no. en el O dilema. sea, 22 de octubre, así como ya lo tenía en línea, ya ahora elimina ese 22 de octubre, ese que tienes allí, y ponlo donde tienes ese 1844, ya, y ahí ya calza, ¿sí? Entonces, exacto. Y allí ya comienza el tercer mensaje, porque eso sí es claro, el tercero comienza a partir del 22 de octubre, ¿ya? Y a Entonces, ver, lo ponemos acá. Porque si comienza del... y elimina eso de agosto, 1 de agosto y 15 de agosto, porque eso ya es mucho antes del 22 de octubre. Eh, ajá. Luego de eso vendría el otro hito, que sería 1850, creo, Sí, sí, creo yo. 1850. Y finalmente no, 1863. Pero es que entonces, No, allí es porque donde sí. está lo, pero es que Sí. entonces allí es donde está lo de la confusión de cuál es la línea que uno intenta ilustrar, porque es la de los sacerdotes en sí, o sea, el movimiento milerita, o si es la de los supuestos, ¿no? 144.000 del tiempo de ellos. Es que si es los 144.000, yo sugiero que sí es, como tú dijiste, 1873. Exacto, si es la de los 144, sí va a 1863. Pero si es la línea de los sacerdotes y los mileritas, quiero entender cómo entonces colocamos el mensaje del tercer ángel, cómo lo vemos allí. Ah, es que tú te refieres como la línea de los mileritas, como siendo la línea de los 144.000 en su tiempo y una línea aparte como los sacerdotes. Ajá. Sí, Creo que eso no había en la historia milerita, porque ellos eran los sacerdotes y todavía no habían levitas y no habían netineos. Y en su visión de ellos tampoco se contemplaba, digamos. no, ellos no lo veían, ¿no?
o sea, es cierto lo que dices, ellos no lo contemplaban, pero sí, o sea, el modelo, sí hay, está la iglesia y luego el mundo, ese modelo sí está, por eso es que es el diagrama de 1850, que es para ir a predicar al mundo, ya, por eso es que nosotros lo marcamos también con las características de la ley dominical, porque se supone que en ese tiempo se va al mundo. Digamos que en la línea de los mileritas en sí solamente hay sacerdotes que son los mileritas y luego el mundo, ¿ya? Pero no existen levitas en el tiempo de los mileritas porque no los había. Que esa es la diferencia con la línea de Cristo, que es la línea omega y la línea omega de este Israel, el Israel moderno. Siempre en la línea alfa solo hay dos grupos y en la línea omega hay tres grupos. Claro, por eso es que, si yo no mal recuerdo, en una presentación se enseñó que los levitas para los netineos serían como los protestantes, otros protestantes que no pertenecían al grupo de los mileritas. Entonces, como en nuestra historia también se repite la historia, no puedes pensar en otro grupo, ni siquiera en el mundo, aunque esa era la visión de ellos, sin antes haber completado siquiera el primer grupo, el de los sacerdotes. Y si nos vamos a la historia de los tres decretos, tampoco podían salir, estaban los levitas, no estaban levitas, por cierto, pero no podían continuar o llegar a la ciudad sin antes completar el grupo de los sacerdotes. Entonces, para nosotros sería como los mileritas siendo solamente los sacerdotes. Y como tú dices, el mundo para ellos después. Después de ellos, el mundo, ¿no? Sí, exacto. Entonces ahora lo que se está haciendo es cómo ubicar esa línea, digamos, en sí, la pequeña, por decirlo de esa forma, la del movimiento milerita como representando los sacerdotes, más no digamos, no la línea completa de los 144. Por eso es el tema de 1863, porque si se pone 1863 se toma toda la línea, pero creo que lo que Edita quiere hacer es solamente tomar ese pequeño grupo de Sí, sacerdotes, entre comillas. Entonces, nuestro límite es 1850 o 1844, la historia de los sacerdotes. 44. No puede ser pues, porque ya pasa, ahí termina la línea de Milerita con 1844, porque después ya no, Mileritas ya no hay. Lo que yo vi al inicio en las clases fue eso, ¿no? Hasta 1844. De ahí sí he visto hasta, claro, la línea grande 1850 y segunda avenida 1863, pero ahora como que eh, me han removido todo. Sí, también me hago la misma pregunta que Solange, porque es que se puede aplicar en verdad las dos. Porque fíjate, 1850 es el símbolo de ley dominical y se supone que la ley dominical en nuestro tiempo es un símbolo de la segunda venida, no para los sacerdotes, pero para los levitas, ¿no? Entonces, o sea, puedes tomar 1850 o 1844 porque en el 44 también hubo una segunda venida, pero no fue a la tierra, sino al santuario. ¿Ya? O sea, Jesús fue Jesús pasó, ¿no? al lugar santísimo. Eso se puede decir que fue, entre comillas, una segunda venida. Así que puede terminar en el 44, puede terminar en 1850. Pero no sé, o sea, depende del punto que quieras hacer también ahí. Porque es muy diferente, por ejemplo, trazar la línea de los mensajes angelicales en el periodo milerita. Porque si trazas, entonces tienes que contemplar el periodo entre la llegada y el empoderamiento y luego el paralelismo muchas veces que los que tienen los mensajes angelicales del primero y el segundo, por ejemplo, no tienen paralelismo hasta el 19 de abril, pero el segundo y el tercero, hasta donde entiendo, corría juntos también. Sí, eso era lo Sí, que yo entendía, que estos dos corrían juntos desde acá, sí. pero
Pero entonces, ¿dónde tenemos el empoderamiento del segundo mensaje angelical? ¿Del segundo o del tercero? Del segundo. Pero ahí no está en 19 de abril. Ese es el empoderamiento. Pero ese marcamos la llegada del segundo mensaje angelical y el finalización del empoderamiento del primero. Porque empezó el empoderamiento con 1840, dijimos, ¿no? Pues en agosto, el empoderamiento del segundo. ¿El 21 de agosto te refieres? Sí. En Boston. Ajá. Con la llegada del clamor de medianoche. Ajá. Sí, sí sería ahí, pero sería Exeter, el empoderamiento del segundo ángel. Y Exeter es 22 de abril. 22 de octubre, perdón. No, Exeter sería el 15 de agosto. Ay, sí, tienes razón. 15 de agosto. 15 es Exeter, sí. Ok, entonces, lo que yo quiero entender acá es, entonces si nosotros hacemos la línea de los sacerdotes, o vamos a decirle la línea pequeña, para ubicar, si estoy entendiendo, para ubicar los 3 mensajes angelicales, se sugiere que se ubique el empoderamiento de cada uno de ellos para llegar a entender dónde llega, o no sé si para llegar a entender en sí el tercer mensaje angelical, no sé si estás diciendo eso, Solange. Pero yo lo quiero ubicar acá, quiero estar segura dónde específicamente puede llegar el mensaje del tercer ángel, porque igual tengo dudas, ¿sí? Entonces por eso lo traje aquí, antes de empezar a desarrollar los demás temas, a desarrollar el tema. Entonces, o es que solamente se puede ubicar haciendo la gran línea. Entonces quiero entender eso. No sé si me expliqué bien. ¿Alguien iba a hablar? No escuché. Es que ese para mí es el problema de lo que tú pretendes dibujar o diseñar, la línea que pretendes diseñar. Porque si vas a hacer la línea de los sacerdotes o estrictamente de los mileritas, entonces lo que tienes que buscar es el patrón profético repetitivo en cada dispensación, ¿no? Pero si haces las llegadas de los mensajes angelicales, entonces no puedes directamente hacerlo en el patrón profético, o sea, en la línea de los sacerdotes, sino tienes que basarte en la línea histórica o la progresiva de los mileritas, creo yo. Cuando dices en la línea progresiva de los mileritas, ¿a qué te refieres? O sea, la que va hasta 1888, porque Elena White menciona que eso también es el tercer mensaje angelical. Ya, entiendo. Ok, sí, lo que intento hacer es tratar de colocarlos, los 3 mensajes angelicales. Entonces, sería hacerlo, tú dices hacerlo en la línea, sería prácticamente la gran línea, para que se pueda ver más claro. Más o menos, depende. En la línea, o sea, quiero saber si se puede hacer en la línea pequeña. Ahí entra el punto que dijo César. Depende qué quieres apuntar. O sea, qué quieres trazar. Ajá. Sí, mi enfoque es en esa pequeña historia, ¿ya?
en esa historia, qué fue lo que sucedió, cómo se vio el mensaje en ese grupo de mileritas, en esa historia pequeña, cómo ellos lo percibieron, qué ellos entendieron, porque cuando nosotros hablamos de tiempo, cómo recibieron el mensaje allí, ese es mi enfoque. Entonces, tal vez, no sé si me entienden. Sí, te entiendo, pero entonces ellos apenas si participan de la llegada del tercer mensaje angelical, Ujú. pero, pero no, o sea, si nos limitamos a 1844, no llegan al cumplimiento total del tercer mensaje angelical, porque se cumple, según Elena White también, con 1888 el mensaje de Waggoner St. John, justificación por la fe, que ella dice, eso también es parte de, o es sí el mensaje, el tercer mensaje angelical. Ya. Entonces diremos que esto... Lo que podemos decir es que como fractal, así para sacerdotes en la historia milerita, creo yo, se queda hasta 1844, donde el clamor de medianoche sacude a mucha gente y deja muy pocos. Ujú. Que Sí, es exactamente lo que pasa también con nuestra historia, ¿no? Sí, porque precisamente después de 1840, del 22 de octubre, es cuando empiezan a tener un problema allí con el tiempo. Y Elena White escribe después acerca de eso, ¿no? Porque quieren eh, poner un hito de la Segunda Avenida. ¿Ya? Entonces, porque en esa separación que hubo, entonces precisamente se da esto acá, corriendo acá. Entonces podríamos decir que no, en eso sí estamos de acuerdo, ¿no? Cada mensaje va teniendo su desarrollo, su progresión. Y por supuesto, el tercer mensaje angelical también corre, ¿ya? Pero podríamos decir, como tú dices, que me parece bien, que ellos no lo completaron, pero sí al menos lo recibieron. Podríamos decir el mensaje del tercer ángel. ¿Sí? No sé si quiero entenderme Sí, a mí primero y si me doy a entender también. yo creo que es ese el problema, que en la historia milerita, ellos nunca supieron cuándo llegaron los mensajes angelicales, hasta el empoderamiento, digamos, ¿no? Por ejemplo, en 1798 sabían que algo había pasado, pero no entendían qué. Hasta 1850 que empezó con las predicciones a cumplirse y el 19 de abril cuando se entiende el periodo de la tardanza. Pero mientras entendían el empoderamiento del primer ángel, no se percataron que llegó el segundo. Y entonces el segundo mensaje angelical también estaban sorprendidos, estaban recibiéndolo con el 19 de abril, estaba corriendo ya, pero ellos recién se percatan en Boston, en Concord, en Exeter. Y el 22 de octubre lo entienden, pero no se dan cuenta que ahí también es el tercer mensaje angelical. O sea que ellos nunca percibieron, nunca estuvieron tan al día, digamos, se puede decir, por decirlo de alguna forma, de la llegada de los mensajes, sino más bien del empoderamiento, que era lo que despertaba para ellos. Exactamente. Y ese es algo que también lo podemos paralelar, porque cuando nosotros vemos nuestra historia, de igual forma, por ejemplo, cuando hablamos de 2014, no se entendió en el año 2014 a totalidad qué era lo que estaba sucediendo, ¿ya? Igual se predijo, pero no se entendió. Hasta después se fue comprendiendo bien cómo había sido esta ley dominical y qué era lo que, como dijo Tess, ¿no? En una presentación, qué era lo que contenía esa caja. Entonces era como que iba en progresión, ¿no? Y eso es lo que vemos nosotros con la luz en sí. Bien, ¿hay algún otro comentario hasta aquí? Si no, avanzo.
Ok, cualquier comentario, interrúmpame porque no siempre veo voy a ver la manita, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos del mensaje del mensaje de los tres ángeles, ¿qué otro nombre le ponemos? ¿A cómo nos referimos también cuando hablamos del mensaje de los tres ángeles? ¿Qué es lo que decimos? Voy a decirlo mejor, el Evangelio eterno, ¿ya? Pero cuando hablamos del Evangelio eterno, ¿qué decimos que hace el Evangelio eterno? ¿Qué es el Evangelio eterno? Así, en palabras simples. El ¿Qué es el Evangelio Evangelio? eterno es un proceso que primero desarrolla y luego demuestra dos clases de adoradores. Bien, desarrolla y demuestra dos clases de adoradores. Esto es un punto muy importante. Creo que alguien mandó un mensaje. No puedo leer. Ahí está, separar. Yesenia dice separar. Sí, exacto, separa. Dos clases y adoradores. Bien, ya. Entonces, cuando nosotros hablamos del Evangelio eterno, Apocalipsis 14, 6, delante, decimos que ambos están relacionados, ¿cierto? Y según Juan 16, 8, nosotros tomamos tres palabras para decir lo siguiente: el Evangelio eterno te convence. ¿De qué te convence? De ¿De qué te pecado, convence? De pecado. ¿Qué más? de justicia y de juicio. Son dos cosas, ok. Pero vamos a colocarlo así. El primer mensaje, ¿qué dice el primer mensaje angelical? Temer a Dios, darle gloria, porque la hora de su Temer a juicio ha llegado. Ahora de su juicio ha llegado, ok. Ok, entonces, ¿y qué dice el segundo? Darle gloria. Ha caído Ha Babilonia. caído. Ujú. Ha caído Babilonia, bien. Entonces, ¿y el tercero? ¿Qué es el tercero? Juicio. Juicio. Entonces nosotros colocamos aquí. El primer te convence de pecado, pero estamos hablando que están relacionados. Quiero poner estas palabras así de forma. Pecado, justicia y juicio. ¿Les parece? Sí, se ve. Ok, entonces, el primer mensaje angelical nos dice de una forma simple, nos convence de pecado, nos dice, todos somos pecadores. Entonces hay una separación, ¿ya? Tú lo aceptas o lo rechazas. O en otras palabras que hemos conocido nosotros esto es vida o es muerte, ¿ya? Entonces, si aceptas el mensaje, entonces, ¿qué viene? Si tú aceptas el mensaje, por supuesto que vas a cambiar. ¿Y qué vas a obtener? Vas a obtener justicia, ¿ya? Y a medida que vayas en este proceso, a medida que nosotros caminamos en el proceso podríamos decir, de santificación, al final del tiempo de gracia vas a ser juzgado. Va a haber un juicio, ¿ya? Y por supuesto que si fuimos justos, vamos a tener una recompensa, si no, entonces vamos a tener una muerte, ¿ya? Entonces, como dijo César, y eso quiero destacarlo, cuando nosotros hablamos del Evangelio eterno, el Evangelio eterno llega a dos tipos de personas. El que acepta, por supuesto, como dije, exhibe la justicia, y el que rechaza. Pero ambos grupos llegan a un tiempo de gracia y llegan a un juicio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido con respecto a esto cuando hablamos del Evangelio eterno? No es solamente ir a Apocalipsis y decir, ok, somos un movimiento que hay que predicar el Evangelio eterno y por supuesto allí dice, temed a Dios y darle gloria y pues darlos así en una simple declaración.
o enseñarlos así de una forma, sino que hemos visto que esto es una experiencia, ¿ya? Es una experiencia a nivel grupal, es una experiencia de santificación y es una experiencia a nivel personal. Es todo un proceso. Entonces, tal vez para nosotros, como les dije, ahora no sea un problema la fijación de tiempo, ¿ya? Pero cada uno de nosotros, los que estamos presentes ahora, cuando llegamos al movimiento, cuando nosotros llegamos al movimiento y levantamos la mirada y vimos este movimiento, empezamos a ver eso, empezamos a ver tiempo, ¿ya? Y empezamos a darnos cuenta, y voy a recordarles esto, de que el profeta Isaías tenía razón en su declaración, que Dios muestra el fin desde el principio. Y es ahí donde nosotros, cada uno de nosotros empezamos a tener esa experiencia de conocer los patrones repetitivos, de conocer las líneas de reforma, de ver cómo la línea se repite, la de Moisés, que la de Cristo, y cómo tienen ese paralelismo. Luego llegamos a ver la línea milerita, la línea de los 140, y empezamos a ver todo ese paralelismo, ¿ya? Y por supuesto, eso, pues de alguna forma nos fascinó, ¿no? Y fue lindo, ¿ya? Entonces, sabemos que es una característica de Dios, ¿ya? Que Dios muestra el fin desde el principio y que Dios no cambia. Y eso es lo que vemos en toda la Biblia. Entonces, cuando llegamos a 1798, vamos a ver, acá, cuando llegamos a 1798, el tiempo del fin, lo marcamos como el tiempo del fin, esto es un tiempo o un periodo específico, ¿ya? Y marcamos que llega el primer mensaje angelical. Por tanto, el ministerio de los, los mileritas, ellos tienen esta advertencia en un periodo de tiempo, ¿ya? Y luego va corriendo la línea, llegan a 1842, hay un diagrama y allí comienzan a testificar o también ignorar, podríamos decir, ¿ya? Y hacen toda una exhibición de esto, plasman el diagrama. Entonces, todos los escritos los escritos de Guillermo Miller entraron en una etapa donde el primer mensaje angelical o el primer ángel vino a esa historia diciendo que ellos eran pecadores, ¿ya? Y que necesitaban separarse, y que necesitaban prepararse para esa hora del juicio. Y es ahí donde nosotros leímos en la clase anterior todo el estudio y el proceso de estudio que tuvo Guillermo Miller para llegar a esas conclusiones, para llegar a que Cristo vendría y que habría un juicio. Por supuesto, ellos lo entendieron como lo dijimos, ¿no? La venida de Cristo en 1844. Entonces, comienzan a hacer todo esto y allí es donde ocurre algo. Ambas partes tenían que tomar su decisión, ¿ya? Los que aceptan o los que rechazan. Entonces se vio en en un desacuerdo o en una divergencia y esos desacuerdos iban creciendo y iban creciendo, o como también si tú abrazas el mensaje cuando tú llegas, lo abrazas y vas escuchando, vas aprendiendo, vas creciendo o vas rechazando, pero sigues allí. Entonces, eso creció hasta llegar a 1840, al verano de 1844, como lo mencionaron, al 22 de octubre. Entonces, y algo que yo meditaba en esta presentación cuando la estaba preparando era que si recordamos cuando vemos la historia de Cristo y decimos que si tú aceptas a Juan el Bautista y aceptas su mensaje, por supuesto que vas a beneficiarte también del mensaje de Cristo. Pero si no aceptas el mensaje de Juan, tampoco lo harías así. Entonces, eso mismo pasa en esta historia. Cuando llega el primer mensaje angelical, si tú lo aceptas, te beneficias cuando llega el segundo mensaje angelical. Entonces vas corriendo y vas
vas en acuerdo, ¿ya? Entonces, por supuesto, te vas a beneficiar del tercer mensaje angelical. De lo contrario, va a ser diferente. Entonces, Elena White escribe de que todos aquellos que rechazaron el primer mensaje definitivamente no se beneficiaron del segundo mensaje, ¿ya? Y llegaron al clamor de la medianoche y tampoco entendieron, tampoco se beneficiaron de esto, cuando Dios tenía un propósito con ellos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Cuando nosotros vemos estudiamos esta historia, ¿qué fue la consecuencia que ellos tuvieron? La luz se apagó, ¿ya? Su entendimiento se oscureció. Y cuando vino la luz del clamor de la medianoche, ¿ya? Ellos no pudieron verla o no pudieron percibirla, ¿ya? Cuando entra acá. Así que en el primer mensaje angelical, ellos tuvieron que aceptar todo el trabajo de Miller, ¿ya? Todas sus ideas y todo el mensaje que Miller traía, todo su trabajo. Entonces, cuando llegan a 1840, también, ¿ya? Entonces, lo que estaba en juego allí era la información. Todo se trataba de, porque si, de tiempo, ¿ya? De eventos. Cuando llegan a 1842, por ejemplo, si aceptaste el primer mensaje angelical, cuando llegas a 1842 y se da el 11 de agosto esta predicción, entonces también ibas a aceptarla. Pero si no, iba a ser difícil entender o ibas a rechazar esto. Entonces, lo que quiero enfocar aquí es que ese conocimiento o esa información llegó, pero estaba en esos dos grupos. Entonces, tú aceptabas o tú rechazabas, ¿ya? Ahora, quiero hacerles una pregunta que yo me hice bastante esta pregunta y no sé quiero saber su experiencia. ¿Qué es lo que dice el adventismo de los tres mensajes angelicales? Como buenos adventistas que fuimos, ¿qué nosotros entendíamos? ¿O qué es lo que entiende el adventismo de los mensajes angelicales? ¿Cómo ve el primer mensaje angelical? De acuerdo a su experiencia, ¿qué piensan ustedes? Cuando el adventismo en sí habla del mensaje de los tres ángeles, ¿qué es lo que expresa? ¿O qué es lo que en sí transmite o entiende? Eso siempre fue una pregunta para mí. Él tiene una versión completamente diferente que creo que olvidé todo como ellos lo ven. Lo único que creo que recuerdo es que el último mensaje es el mensaje de la salud, ¿no? O de la... algo así. Ah, sí. Ayúdame a recordar. Sí, también escuché eso, pero no en todo. No siempre lo escuché de todas las personas, en su mayoría no era así. Pero no sé qué piensan los demás. Mati, ¿ibas a hablar? Eh, Creo que es abstracto un poco, porque, o sea, porque ya no recuerdo. Sin embargo, era, claro, el mensaje pro salud, la reforma pro salud, el sábado, el espíritu profecía, ¿no? Y esas cosas tenían que predicarse, ¿no? ¿Qué entendían ellos por el mensaje del primer ángel? ¿Recuerdan? ¿No? Bien, yo estoy investigando un poco porque también tenía un poco de dudas y quería entender eso, pero sí lo que recuerdo en sí, y también vi algunos estudios recientes que ellos tienen o información reciente, eh, también iba por esa dirección. Básicamente enfocan mucho la parte
Por ejemplo, tú te vas a Apocalipsis 14, 6 y comienzas a leer y dices, teme a Dios y dadle gloria. Entonces, obviamente hay una introducción para todo, ¿no? Hay que predicar el mensaje de los 3 ángeles, eso es nuestro mensaje, el Evangelio eterno, ¿ya? Pero detallan más qué significa temer a Dios, qué significa darle gloria, ya sería así como que en términos más técnicos, ¿no? Qué es un juicio, porque la hora de su juicio ha llegado, entonces el juicio, por supuesto, estamos ubicándolo acá, ¿ya? Pero en sí es más como explicativo, así lo vi yo. Creo que ahora que tú lo mencionas, ellos lo interpretan todo basado en el mensaje de Waggoner y Jones, con las reformas, las diferentes reformas que se dan. Entonces, porque yo recuerdo la explicación, por ejemplo, el primer mensaje angelical es netamente es temer a Dios, o sea, y si yo no mal recuerdo, tienen una visión de que realmente, o sea, tienen que enseñar el mensaje causando temor a la gente. Algo así, explicando qué significa temor. Y obviamente cuando tú entiendes eso y sabes cómo lo entendías antes o cómo lo entendíamos antes de Dios, cómo era nuestra relación con Dios y nuestro temor hacia Dios o qué pensábamos que Dios era. Entonces, nuestra visión cambió, ¿ya? Entonces, pero bien, lo que quiero enfocar en esto es lo siguiente. Como nosotros como movimiento tuvimos que ver toda esta historia, ¿ya? Y no solamente esta historia, sino que empezamos a ver muchas historias más. Pero esta historia, esta parábola y todo lo que sucedió aquí, toda esa secuencia de eventos, nos hizo a nosotros entender por qué nosotros también fijábamos tiempo, ¿ya? Entonces, repito, cuando hablamos del mensaje del primer ángel, no se trata de solamente dar una declaración. Eres pecador y todo lo que, ya sabes, podríamos considerar pecado, ya sean vicios, mentiras, mala dieta, incluso podríamos meterlo allí, sino que se trataba de información relacionada con eventos, ¿ya? Es decir, es una declaración más profunda, porque cuando nosotros decimos llegó el mensaje del primer ángel, en la línea acá, nosotros lo colocamos en una historia, acá es, ¿vale? Nosotros lo colocamos en una historia, en un hito profético, en un tiempo específico, ¿ya? Y de ahí hacemos una delineación de cosas que sucedieron. Y eso, por supuesto, es lo que nosotros vamos a hacer en la segunda línea, ¿ya? Entonces, porque viene la segunda declaración, viene el segundo mensaje, dice, ha caído Babilonia. Entonces, los que aceptan el primer mensaje dicen, por supuesto, si nos vamos a la parábola de las vírgenes, el novio viene, ¿ya? Y tienen que salir de allí, tienen que salir. Si todavía estás adorando en esas iglesias, pues tienes que salir de allí porque ya viene el esposo. Entonces, y luego dice, estás perdido, o sea, viene un tiempo de gracia, viene un juicio. Entonces, había una prueba en ese tiempo y esa prueba era específica, ¿ya? En la historia milerita. Y era cuando se hablaba del 22 de octubre, la prueba era específica. Y es simple, en palabras simples era, Jesús viene, Cristo viene, el esposo viene, acéptalo. Porque estaba el movimiento milerita se levanta diciendo, habrá una venida de Cristo. Jesús viene el 22 de octubre de 1844. Obviamente se fue desarrollando ya ese mensaje. Entonces había una prueba específica para ese tiempo. ¿Ya? Entonces, si hay una persona, por ejemplo,
que es alcohólica, voy a poner este ejemplo, y esta persona, diríamos que abusa de su familia o golpea a su esposa, la prueba en este tiempo no era, deja de ser alcohólico y conviértete a Cristo y ya. No, era, acepta a Cristo que viene el 22 de octubre de 1844. Entonces, cuando nosotros llegamos a nuestra historia y hacemos esa aplicación milerita, nos damos cuenta exactamente que hay una prueba específica. ¿Sí? ¿Por qué traigo este punto? Porque normalmente en el adventismo se mira lo moral y se pierde de vista lo profético, lo específico. Porque si hay un evento específico, si hay una línea, hay una estructura, hay una prueba específica para esa dispensación. ¿Ya? Entonces, si yo vengo a nuestro tiempo y empiezo a decir que la prueba es simplemente Jesús viene, acepta a Cristo como tu Salvador, deja de ser alcohólico, deja de ser, ya sabes, abusador de tu esposa y ya, o deja de ser, estoy enfocándolo en la parte moral. No quiero deshacer la parte moral, ¿sí? Lo que quiero enfocar es que había un asunto profético allí y algo específico. Y esto es lo que Dios nos ha demostrado a través de toda la historia. Cuando decimos que Dios muestra el fin desde el principio, estamos viendo eso precisamente, este orden de Dios en cada dispensación. No sé si hay un comentario hasta aquí. Así que, cuando nosotros llegamos aquí, ¿cuál es nuestra prueba? Estoy adelantándome un poco. ¿Cuál es nuestra prueba? ¿Qué decimos nosotros cuando decimos, Señor, ayúdanos a pasar la prueba? ¿Cuál es nuestra prueba ahora? Feminismo radical. Ajá, exacto. Y hay podríamos llamarlo igualdad, podríamos decir dejar el sexismo, podríamos ponerle todo esto, ¿ya? Pero cuando nosotros decimos eso, no lo decimos en un término moral, simplemente, ¿no? Sino que también lo decimos en un término profético, ¿ya? Entonces, volviendo atrás, en este tiempo, tanto como ahora, se trata de una aceptación específica o un rechazo específico, un rechazo de toda esta información o de todos esos eventos. Entonces, si nosotros vemos el adventismo, también decimos a través de una parábola de que navegó en el rumbo hacia el naufragio, el rumbo equivocado diríamos, en cuanto a su propia historia. Cuando entra en una condición en la Odisea, ¿qué es lo que se pierde de vista cuando estamos en la condición la Odisea? ¿Qué perdemos de vista? ¿Qué perdió de vista aquí? Si llegamos a 1873 en delante, ¿qué se perdió de vista? La profecía. La profecía. ¿Y eso es qué? ¿Cómo así que y eso es que? ¿Eh? Cuando nosotros entramos en una condición laodicense, perdemos de vista el tiempo. Lo vimos en esta historia. ¿Sí? Entonces, como dije, no se trata de un asunto únicamente moral, ¿ya? Ser egoísta, ser mentiroso, etcétera. Ese no era el mensaje. Son reformas que venían dando, se iban a dar en el proceso de santificación. Elena White habla más tarde de formar hábitos y todo este asunto, ¿ya? Pero había un mensaje profético específico. Luego vino un segundo mensaje, luego vino un tercer mensaje. Entonces, es fácil perderse en el ruido y pensar solamente temed a Dios y dadle gloria, o cayó Babilonia, que simplemente así en términos simples, esto fue cuando las iglesias protestantes
tenías que separarte de ellas y ya, y eso es todo. Temer a Dios, pues pórtate bien, ¿no? Y aprende a obedecer a Dios, sé obediente, vístete de esta forma, y etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que la historia nos muestra, y eso es lo que quiero recordar ahora en esta presentación, la historia, si estamos en el adventismo, hay toda una estructura que está marcada específicamente, ¿ya?, de eventos y de cosas que sucedieron y de fechas que sucedieron. Y como se leyó anteriormente, hay escritos donde dice no fijes más tiempo, ¿ya? Entonces, si el adventismo entendiera bien su propia historia, no le temería al tiempo, ni mucho menos, pues haría una aplicación, pienso, muy simplista de los 3 ángeles, como en algún momento nosotros teníamos, ¿cierto? Entonces, si la justicia, ver la justicia, si quieres ver la justicia, entonces no tienes que entender o no tienes que ver las pruebas equivocadas. Entonces, ver la moralidad de las personas y juzgarlas conforme a lo que yo considere que es más justo o no, de acuerdo con lo que yo percibo, creo o veo que es pecado, hemos aprendido que es estar del lado equivocado y no ver la verdadera prueba, ¿ya? Y como les dije, no intento deshacer la amabilidad, la empatía, el bien que podemos hacer por otra persona, pero la prueba en ese día, en ese tiempo, no era específicamente esta. Pórtate bien y ya, pero no sabes qué es portarte bien, ¿ya? Entonces, en ese tiempo, cuando llegamos a 1842, por ejemplo, y dijimos, en 1842 hay una pancarta o un diagrama, la prueba era aceptar un número allí o estar de acuerdo ya con toda la información que estaba allí, ¿cierto? Y si no lo aceptas, pues tienes también una consecuencia. Entonces, no es un mensaje fácil. En nuestra historia, las personas que entienden este mensaje y que lo han aceptado, están aceptando la información. Y cuando aceptas la información, te da la capacidad para poder entrar en esta experiencia, como lo hemos llamado en una parábola, el camino angosto. Entonces, durante este periodo de tiempo, ¿qué hace? ¿Qué es lo que está haciendo Dios con nosotros mientras tú vas caminando? ¿Qué es lo que hace Jesús? Perfecciona nuestro carácter, ¿ya? Y vamos perfeccionando nuestro carácter. Entonces, dijimos que Guillermo Miller se basó en una regla de interpretación bíblica, día por año. De esa forma, él empezó y calculó la hora del juicio. Y como también en un comentario dijeron, sí, él tenía la llave que desbloqueaba el tiempo, ¿ya? Entonces, Elena White dice que Miller había dedicado esos 2 años de estudio y llegó a esa convicción, que Cristo vendría. Entonces, en 1833 vimos que Miller recibe esa credencial y va a predicar, ¿ya? Se formaliza allí su mensaje, su obra en 1833 y ellos creen que Cristo está a punto de regresar al final de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, en 1840 está la predicción, por ejemplo, del 11 de agosto y lo que hace es, Josías Lich, es que prueba que esto es así, ¿ya? Que se convierte en un testigo, sería en esta profecía, de que lo que está haciendo Miller está bien. Entonces, suceden 2 cosas en esta historia. Primero, hay una metodología de día por año. Y eso es muy importante. Hay un mensajero y hay una metodología. Segundo, Dios confirma esto, ¿ya? Cuando llegan a 1842. La puerta comienza a cerrarse después. Hay una separación, pero comienza y continúa, ¿ya?
Y esto, como lo dije, se pone más peor cuando llegan a un punto específico en 1844, que ya sería el 22 de octubre, ¿cierto? Entonces, yo quiero enviar una cita. ¿Hay un comentario? ¿No? Ok. Quiero enviar una cita a los mensajes. Quiero que alguien me la lea. Vamos a ver. Ahí está. Ah, Lili, ¿estás para que puedas leer? Si quieren, leo. Edith. Ah, ok. Perfecto. Sí, 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 Lili no está. Si Lili está lista, que lo haga. Lili, porfa. No, lee tú. Iris. Oh, pensé que lo iba a hacer Lili. No, Ok, dijo, Cedo el ok. paso. Gracias, Lili. Muchos miran con horror la conducta seguida por los judíos a rechazar a Cristo y crucificarle. Y cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, piensan que le aman y que no le habrían negado como le negó Pedro, ni le habrían crucificado como lo hicieron los judíos. Pero Dios, quien lee en el corazón de todos, probó aquel amor hacia Jesús que ellos profesaban tener. Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel. Pero muchos que profesaban amar a Jesús y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. En vez de recibir el mensaje con alegría, declararon que era un engaño. Aborrecieron a aquellos que amaban su aparición y lo expulsaron de las iglesias. amén. ¿Tienes algún comentario, Iris, acerca de esto? ¿O alguien quiere dar algún comentario? Ok, entonces, en esta historia, lo que nosotros vemos es que Dios puso a prueba ese amor, ¿ya? Dios, quien lee los corazones de todos, probó, ¿qué probó? Aquel amor hacia Jesús que ellos profesaban tener, ¿ya? Así que también esa prueba es moral porque requiere aceptar o rechazar, pero también esa prueba era profética porque requería aceptar eventos, requería ver los eventos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros llegamos a, a nuestra historia, si nosotros recordamos, por ejemplo, el estudio del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, ¿qué dice Elena White de qué representan el Valle de los Huesos Secos? ¿Recuerda? El nacimiento, el renacimiento, ¿no? Renacimiento de... Espiritual. Ajá. Bien, en otras palabras simples sería como necesitar salvación. Las personas que ya, ¿está bien? Que necesitan salvación, renacer. ¿Está bien así, Solange? Sí. Ok. ¿Y cómo nosotros somos salvos? ¿Cómo adquirimos la salvación? A través de los 3 pasos de la conversión. ¿Recuérdamelos? Primeramente.
convicción de pecado, Ujú. arrepentimiento y confesión. Eso nos permite nacer como nuevas criaturas. ¿Estás de acuerdo que él también lo llame Evangelio Eterno? ¿Sí? Ok. Entonces también hay un proceso, ¿ya? Cuando aceptas a Cristo, cuando, diríamos así, más simple, cuando eres salvo. Y allí vemos esa parábola de Ezequiel 37. Somos salvos a través del Evangelio Eterno, ¿ya? Y el Evangelio Eterno es esa herramienta que Jesús utiliza para darle vida a una persona. Entonces, todos nosotros llegamos a este movimiento y ¿en qué condición estábamos? ¿En qué condición estábamos? De huesos secos. Exacto. Estábamos en una condición de muerte. ¿Y qué nos trajo a vida? El Evangelio Eterno. Y cuando vemos atrás y observamos la parábola y vemos de qué se trataba el Evangelio Eterno en sí, no es solamente una declaración de sé buena persona, portándote bien, ya sabes, ¿no? Comiendo saludable y yendo todos los sábados a la iglesia y podríamos poner otras cosas malas allí. No es tan simple como se escucha. No es así cuando decimos Evangelio Eterno. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Entonces, ¿alguien iba a decir algo? No. Ok. Bien, entonces cuando nosotros vemos, entramos, por ejemplo, a 1800, voy a dibujarlo acá. ¿Cuándo es el tiempo del fin? Dijimos, no voy a explicar cómo fue que llegamos al tiempo del fin en su totalidad, por qué llegamos a esta conclusión, ¿ya? Pero sí tenemos un buen estudio acerca de 1989, ¿ya? Entonces, también lo tipificamos como el tiempo del fin, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos al tiempo del fin, tenemos un mensajero, tal como teníamos en la otra historia. Teníamos un mensajero, Guillermo Miller, y acá también sucede lo mismo, Jeff Pippenger. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jeff? Cuando llegamos aquí, ¿qué hizo Jeff? Porque Jeff es un buen adventista, como tú y yo lo éramos, y encuentras esa cita que dice, no hay más tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué hace Jeff con esta cita? Básicamente él usa un truco, ¿Mm? una excusa, y dice que no predicimos el tiempo. O sea que no establecemos tiempo para adelante, pero sí mirando hacia atrás. Eso es otra cosa, ¿no? Eso es importante. O sea, en otras palabras, tú quieres decir, sí podemos ver el tiempo. ¿Qué nos dicen las líneas de reforma, por ejemplo? ¿Qué nos enseñan? ¿Qué es lo que tratan de hacer las líneas de reforma? ¿Qué es lo que hacen las líneas de reforma? ¿Por qué? ¿Qué entendimos de eso? ¿Por qué era importante? ¿Qué tenemos ese estudio, diríamos? Pues sacarlo de la oscuridad que veníamos. Los ¿Qué nos 120, enseña? de los 126 años.
Ujú. Marca de tiempo, hitos. Por supuesto, claro que sí, evento, hitos, tiempo. Explícate más. Las líneas de reforma tienen muchas funciones, ¿no? Depende cuál es el enfoque que le quieres dar. Pero como bien dice su nombre, es pues reforma. También están para corregir errores que se hicieron en el pasado, ¿no? Para saber dónde estamos parados en el tiempo, para ver cómo se repite en la historia. Depende del enfoque que tú le quieres dar, pero tiene muchas funciones. Ya. Entonces, las líneas de reforma lo que hacen, también como dices, por supuesto, estoy de acuerdo con eso, pero así en forma general, ¿qué nos enseñan? Nos enseñan que hay una historia atrás, ¿ya? Que hay eventos atrás y que la historia se repite. Ya en términos así generales, la historia se repite. Y eso nos muestra a nosotros dónde nosotros estamos. Porque si vas a decir que 1989 es el tiempo del fin, ¿por qué lo dices que es el tiempo del fin? Por supuesto, hay muchas razones, ¿ya? Pero tienes que tener claro de que la historia se está repitiendo. Pero te encuentras también con una cita que dice, no puedes tener más tiempo. Pero la línea de reforma me dice que hay una historia progresiva. Entonces quiero entender lo que Marco está tratando de decir en este comentario. ¿Ya? De que puedes ver atrás y puedes ver que sí ha habido tiempo, pero no puedes establecer un tiempo específico o fijo. No sé si estoy entendiéndote, Marco. La argumentación era que En este tiempo. nosotros no predecimos tiempo. O sea, no, lo que no hacemos es decir algo que en el futuro va a pasar en términos de tiempo. Eso era la explicación de Jeff. Y desde luego no hay problema de establecer tiempos de los que ya pasaron, que están en el pasado, ¿no? Explicar más bien lo que fue, pero Exacto. que no vamos a decir nada, no vamos a establecer alguna fecha de algún evento futuro, ¿no? Eso fue la argumentación. Exacto, y ve cómo Dios guía al movimiento en esa parte, porque era necesario entender esa parte primero. Y era como, ve atrás, ve lo que pasa, que todavía no puedes entender lo siguiente en la predicción, pero tienes que ver primero atrás. Tienes que ver que hay una estructura primero, ¿ya? Entonces, eso a mí me pareció bastante importante al momento de pensar por qué nosotros entendemos, por qué podemos decir que nosotros fijamos tiempo para llegar a responder bien esa pregunta. Primero entender cómo fue que llegamos, conociendo, entendiendo, pero vea, la luz no fue directamente, no fue dada. Y eso es lo maravilloso de Dios y del mensaje de los ángeles, que van en un proceso. Y cuando se trata de nosotros, igualmente, es todo un proceso que Dios nos está llevando, ¿ya? Y que vamos entendiendo y que no lo entendemos todo, pero llega un punto en que vamos entendiendo esto que no entendíamos. Y así Dios continúa trabajando en este movimiento, ¿ya? Y como trabajó en ese tiempo. Entonces, el primer mensaje angelical llega en 1989. Por supuesto, como vimos acá también, al igual hay un aumento de conocimiento. ¿Qué números ponemos acá? ¿Qué año ponemos acá? ¿Cuándo es el aumento del conocimiento? ¿Quién está? ¿Mati? 1996. Es el aumento del No- conocimiento. 91 y 96. Ok. 91 y 96.
Tenemos un aumento del conocimiento y tenemos una forma de eso, ¿ya? Y este es un patrón que no lo voy a hacer en toda la línea porque también es para enfocarse en eso, pero este es el mismo patrón que lo vemos en la línea de los sacerdotes, de los levitas, de los netineos, de igual forma, ¿ya? Siempre en cada dispensación nosotros vamos a encontrarnos con este mismo patrón. ¿Y qué mensaje tenemos entonces? ¿Qué mensaje llega aquí en 1991, Lili? ¿Qué tenemos aquí en 1991? Llega, Daniel 11. Daniel 11:40, aquí. Y aquí en la formalización, De ahí se formaliza la revista del tiempo del fin. ¿ok? Entonces, llega un mensaje, hay un aumento del conocimiento, ese mensaje crece y se formaliza, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos, Creo que ahí ¿sí? es 1989 Daniel 11 y 91 es Línea de Reforma, si no me equivoco. ¿Quieres que esto está acá y la línea de reforma acá? ¿Están de acuerdo todos? No, creo que Daniel 11:40 al 45 es en 1989 y sobre eso es el aumento de conocimiento, solo que se lo presenta a través del modelo de línea sobre línea. Entonces nacen los dos al mismo tiempo. Porque el modelo de línea sobre línea nace en base al estudio de Daniel 11:40-45. No, no fue al revés. Primero el grupo elaboró el estudio de línea sobre línea, eso como lo tienes ahí en 89. Y Daniel 11 fue realmente después. Sí. Ujú. Yo no lo guardaba. Y aquí llegó la formalización del mensaje que fue la revista del tiempo del fin, ¿verdad? Exacto. ¿Todos están de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué es lo que estás viendo acá? También estás viendo tiempo, de alguna manera. ¿Por qué? Tenemos toda una historia cuando estudiamos esto, que no me voy a basar en ello ahora, pero ¿qué es lo que decimos? Que el rey del norte viene contra el rey del sur, ¿ya? En el tiempo del fin. Así que suceden cosas. En primer lugar, el rey del sur viene contra el rey del norte, al final el rey del norte viene contra el rey del sur, ¿ya? Y tanto en la historia milerita tenemos también el rey del norte. ¿Quién era el rey del norte en la historia milerita? ¿Y qué entendemos nosotros por eso? ¿Quién era el rey del norte en la historia milerita? El papado. Turquía. ¿Sí? Turquía. Ah, Sí, lo del ok. papado fue una aplicación espiritual, pero en verdad era Turquía, Ok. ¿Y el rey del sur? Francia. No, mentira, era Egipto. A ver, Egipto, sí, el Egipto literal. Creo que era así, ¿no, Marco? Y el él era Francia. Francia, Eh, Tea, eh, ¿cierto? eh, la aplicación de Lich, ¿no? ¿Dices esa? Ajá, sí, o sea, la interpretación literal era esa. Ujú. Luego lo del papado y Francia era la aplicación espiritual. ¿Era Ok. así? ¿O me equivoco, Marco? Era Turquía el rey del norte y el sur era Egipto y el él era Francia. Sí. Sí, creo que tienes razón, César.
Ok, y cuando llegamos al movimiento, ¿qué decimos? ¿Quién es el rey del norte? Y el rey del sur. ¿Cómo dice? Sí, cuando vamos a nuestro movimiento y comenzamos a estudiar más este asunto acá, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué es el rey del norte y quién es el rey del sur? Sí, Estados Unidos. ¿Estados Unidos es el rey Habría del norte? una unión entre Estados Unidos y el papado. Ajá, Juan Pablo II. Entonces, ya y cuando ya no lo necesita más Estados Unidos, entonces ya queda a un lado y ya queda Estados Unidos. Y luego, y Rusia, la Unión Soviética. Y era la URSS, Ujú. luego Rusia, ¿cierto? Ok, entonces cuando vemos a 1798, en el tiempo del fin, no solo decimos que este año o este tiempo o el tiempo del fin sucedió solamente porque cayó el papado, ya, entonces, de una forma así simple, entonces por eso nosotros tenemos el tiempo del fin, ¿ya? Esto es no podemos enmarcar el tiempo del fin con un solo evento. Había muchos eventos más. Yo creo que ustedes recuerdan esos estudios, tal vez no a cabalidad como yo ahora, qué sucedía antes, 10 años antes, por ejemplo, del tiempo del fin, y cuando se estudió igual en la otra línea, qué sucedía antes. Entonces, lo que quiero decir es que habían más cosas o eventos que pasaron para llegar a una conclusión de un tiempo específico, ¿ya? Entonces, en 1989 hay un evento y es la caída, por ejemplo, de la Unión Soviética, es desmantelada, está el muro de Berlín, estudiamos sobre esto, ¿ya? Y este evento marca el comienzo del camino de este movimiento del pueblo de Dios. Por supuesto, hasta que Miguel se levante, ¿ya? Entonces, no marcamos 1989 solamente por ese evento, ¿ya? Sino que decimos que 1989 es un hito profético, porque hay muchos más eventos alrededor de 1989. Entonces, si Miller usa una regla de interpretación día por año, quiero pensar en esto. ¿Qué es lo que nosotros usamos? Que si él usó esto para llegar a una conclusión en una fecha, en un tiempo, ¿qué usamos nosotros para poder entender, voy a ponerle aquí 1989 y los siguientes hitos? ¿Cómo hacemos esto? Por las líneas, la repetición de la historia. Como lo hemos mencionado, ¿no? La historia se repite. La historia es una progresión y ahí es donde empezamos a ver repetición, ampliación y empezamos a ver todo este tipo de cosas y estas formas de poder entender la parábola. Entonces, Elena White dice que los mensajes angelicales fueron una delineación de eventos, ¿ya? Y es justamente lo que nosotros podemos entender en la historia de los 144.000, ¿ya? Entonces, cuando nosotros llegamos, por ejemplo, ya para terminar, cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a 2001, ¿ya? También tenemos un evento diciendo que la historia se repite. Y también podríamos decir que el primer mensaje es empoderado. El primer mensaje que llega en 2001 es empoderado, ¿ya? Entonces, igual que en 1842, que tenemos esta discusión de este diagrama, ¿ya? Entonces, en 2005, cuando llegamos en 2005, y esto se mencionó en la clase de Iris,
si lo recuerda, en 2005 tenemos una discusión alrededor de qué. ¿Qué es lo que se discute en 2005? Iris, ¿recuerda? ¿Qué se está discutiendo en 2005? El tema de los 2520. Exacto, el tema de los 2520, por supuesto. Entonces, cuando vemos este tema de los en 2005, esto escala y llega a 2009, llega a 2012, ¿cierto? Entonces, allí cuando llegamos a 2012, ¿qué es lo que hacemos allí? Hay una expansión, ¿cierto? De los 2520. Vimos en un estudio el 126, 151 que se deriva de ahí, de los 2520. Entonces, puede que no entendíamos bien en el 2005, pero luego ese mensaje fue creciendo. Y llega un punto en el que ese mensaje, en esa dispensación, va a tener una prueba. ¿Ya? Entonces, las personas a ser probadas en un tiempo específico, ¿cierto? Entonces, de 2001 a 2014, toda esta dispensación hay una temática y es tiempo. Y las personas van a ser probadas por eso, si aceptan o no ese mensaje. Entonces, asimismo, cuando hablamos de 2001 a perdón, de 1989 a 2001, de 2001 a 2014, cada mensaje que se lleva tiene una prueba específica y así sucede de 2014 a 2019, ¿ya? Entonces, pero ya no es la misma prueba. Entonces, en 1989 el pueblo de Dios comienza a salir de las tinieblas y eso es lo que es esa salida, ¿ya? Y salgan de la oscuridad espiritual para que las escamas de nuestros ojos o de los ojos se desprendan y comencemos a tener colirio. Dios empieza a dar colirio para poder ver, porque Dios está derramando de su aceite en nuestros ojos, en nuestra mente, ya, a través de los mensajes angelicales. Y es a través de estos hitos, que nosotros vamos comprendiendo cómo es que se levanta este movimiento y cómo es que está sobre esa plataforma de tiempo y por qué hay una prueba de dispensación. Ok, entonces, eso es la enseñanza de hoy. Disculpen la hora. No creí que nos íbamos a tardar tanto, pero agradezco mucho la participación. Siento que aprendí más y espero que también esto haya sido beneficioso para todos ustedes. Si tienen algún comentario. ¿Listo? ¿Quieres hablar? ¿Qué dijiste? Sí, es que abrí el micrófono, Olivar, pensé que quería decir algo. Ah, no. Ok. Bien, entonces, si no hay algún comentario, hasta aquí vamos a terminar por hoy. Lita, o sea, como has dado mucha info, no sé si podrías hacer un resumen, por favor. Sí, claro, por supuesto. ¿Ya? La idea era de presentar en esta clase no de una forma totalmente específica, estudiando cada hito en sí, pero entender de que cuando nosotros decimos que somos un movimiento en que también tenemos un tiempo del fin, hay una presión, hay eventos, y que también podríamos no hacer caso, lo voy a decir así, a un texto donde dice que ya no puedes fijar más tiempo, sino que hay un contexto, y eso ya lo sabemos, un contexto para ese tiempo, por qué, para qué, cuándo fue escrito eso, cómo lo entendemos y lo leemos. Entonces, que eso también está, pero que tenemos una metodología que nos hace ver atrás y cuando vemos atrás, vemos una línea, vemos
toda una historia donde nos enseña por qué era importante el tiempo. La iglesia, los mileritas salen de la oscuridad y antes no entendían nada de esto, ¿ya? Dios levanta a este pueblo y lo levanta a través de un mensaje donde dice en una fecha específica, en un tiempo específico. Entonces nosotros lo que hacemos es ver todo esto, entender cómo se repite la historia, entonces llegamos a nuestro tiempo, ¿ya? Y vemos exactamente lo mismo. Las personas son probadas en ese tiempo, ¿ya? Por ese mensaje específico. Y no es, hay un mensaje específico, hay un tiempo específico, y ese es el orden de Dios. Cuando venimos a nuestro tiempo, de igual forma, Dios trabaja de esa forma tan ordenada que hay también una prueba en esa dispensación por ese mensaje que se dio. Y resulta que desde las primeras dispensaciones se prueba este mensaje de tiempo, ¿ya? Por eso mencioné los 2120. Se conoce, por ejemplo, el mensaje, se ve cómo se acepta, tú lo aceptas o lo rechazas, pero llegas a un tiempo específico donde hay una prueba, donde se te es advertido que hay una prueba. Y allí tú decides, y esa prueba es en base a eso que conociste en ese tiempo, diríamos de 2001 a 2014, era el mensaje de tiempo, al menos en esta dispensación, ¿ya? Entonces, esa es la conclusión. No sé si es clara, Mati. Si me expliqué bien. Sí, sí, gracias. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Si no, vamos a terminar con una oración. ¿No? Bien. Vamos a orar.